Cuando empezó a circular el rumor de que Sadio Mané jugará en León, muchos de nosotros, aficionados esmeraldas, achacamos a una broma de grupo de WhatsApp, a esos comentarios de madrugada después del partido, cuando la ilusión y la desvelada se mezclan. Pero con el paso de las horas, con mensajes que ya no venían solo de amigos sino de gente que suele acertar, de cuentas especializadas y de supuestos insiders cercanos a la directiva, la cosa dejó de ser solo chiste. De repente, la idea de ver a Mané vestido de verde en el Nou Camp empezó a tomar una forma peligrosa, esa forma que se llama esperanza. Porque, seamos sinceros, para la afición de León no hay ilusión pequeña, todavía menos cuando se trata de un jugador que hemos visto brillar en la élite mundial, marcar en noches de Champions, decidir finales y convertirse en símbolo de entrega, humildad y sacrificio. La sola combinación de palabras Sadio Mané y León ya provoca escalofríos, despierta la imaginación y nos obliga a preguntarnos una y otra vez si de verdad el fútbol puede regalarnos una locura de este tamaño, si es posible que un crack de ese calibre pueda pisar nuestra cancha y defender nuestro escudo. Lo que se comenta, entre rumores que van y vienen, es que el entorno de Mané estaría escuchando propuestas fuera del radar habitual, cansado de proyectos que no lo enamoran o deseoso de vivir un cierre de carrera distinto, cercano a la gente y a una afición pasional. Es ahí donde aparece León en la conversación, supuestamente como uno de los clubes que levantó la mano con más seriedad, no solo en lo económico, sino en la promesa deportiva, ser protagonista, ser líder, ser referencia de un proyecto que quiere volver a mirar de frente a cualquiera. La versión que más ruido hace entre la afición verdiblanca habla de contactos avanzados entre la directiva de la Fiera y representantes del jugador, algo que habría comenzado de forma tímida con un simple sondeo y que, según algunos, ya habría escalado a conversaciones sobre duración de contrato, condiciones especiales y hasta ideas de activaciones comerciales en la ciudad. Nadie se atreve a decir que está firmado, pero todos repiten las mismas frases: hay pláticas, hay interés real, no es solo un sueño de Twitter. Para el hincha de León, que ha visto pasar alegrías, títulos, caídas y resurrecciones, pensar en Sadio Mané no es únicamente imaginar un fichaje rimbombante, es imaginar un antes y un después en la historia del club. Es visualizar al africano entrando al túnel del Nou Camp, escuchando los cánticos de la banda, sintiendo el retumbar de la grada y, por un instante, entendiendo que la pasión esmeralda no tiene nada que envidiarle a las grandes hinchadas del mundo. Es, en pocas palabras, sentir que el mundo del fútbol nos está mirando. En la ciudad, el rumor ya salió de las redes sociales y empezó a meterse en las conversaciones cotidianas, en el puesto de tacos, en el camión, en la fila del súper, en la charla rápida del trabajo. ¿Supiste lo de Mané y León? Se repite una y otra vez, siempre seguido de una sonrisa nerviosa, de un no creo, pero imagínate y de esa mirada al cielo que los aficionados usamos cuando estamos rogando que el destino nos haga una travesura bonita. Porque aunque sabemos que es una negociación compleja, también estamos acostumbrados a ver que el fútbol moderno está lleno de giros inesperados. Lo más curioso es la manera en que el rumor se ha ido vistiendo de detalles, como si alguien estuviera alimentando la hoguera del sueño verdiblanco con pequeñas astillas de información. Se habla de un patrocinador dispuesto a entrar fuerte para ayudar a cubrir parte del salario, de una campaña global de marketing que involucraría a África y México, de un proyecto social en León donde el propio jugador podría participar con niños y jóvenes, llevando no solo fútbol sino mensaje de superación. Cada nuevo dato, verdadero o no, solo hace que la imaginación vuele más alto. Desde el punto de vista futbolístico, la idea de Sadio Mané en León abre una cantidad enorme de posibilidades que cualquiera que ame este club no puede evitar dibujar en la mente. Imaginamos su velocidad por las bandas, su capacidad para encarar y romper líneas, su inteligencia para moverse entre centrales y laterales, su olfato de gol y, sobre todo, su experiencia en noches de máxima presión. En un equipo que quiere competir por todo, en una liga tan intensa como la mexicana, tener un jugador con ese bagaje sería como agregar pólvora pura al ataque. Tácticamente, muchos aficionados ya nos ponemos a jugar al técnico desde el sofá, acomodando a Mané en uno u otro costado, imaginándolo cambiando de banda, apareciendo al centro, asociándose con los creativos del medio campo, arrastrando marcas y liberando espacios para que otros brillen. La Fiera podría transformarse en un equipo todavía más vertical, más agresivo en la transición ofensiva, capaz de matar partidos a la contra y también de romper defensas cerradas con movimientos inteligentes y diagonales mortales de su nueva estrella. Pero la llegada de un hombre como Sadio Mané significaría mucho más que un refuerzo deportivo, estaríamos hablando de un verdadero parteaguas en términos de imagen de club. León, que ya es respetado en México, saltaría a una vitrina internacional distinta, con focos mediáticos de todos lados siguiendo sus partidos, interesados en ver cómo se adapta un jugador de talla mundial a la Liga MX y a la vida en Guanajuato. Las camisetas verdiblancas se verían en más países, los resúmenes de nuestros partidos serían reproducidos en nuevas plataformas y la Fiera se convertiría en tema de conversación global. Es fácil imaginar que, ante un movimiento de este calibre, el Nou Camp presentaría entradas históricas,
con largas filas para conseguir un boleto y la ciudad entera vestida de verde en día de partido. Niños que tal vez conocieron a Mané solo por videojuegos o por videos en internet tendrían la oportunidad de verlo en persona, y abuelos que han visto pasar generaciones de futbolistas podrían decir con orgullo que en su cancha jugó uno de los grandes de este siglo. Sería un choque precioso entre la historia del club y la historia reciente del fútbol mundial. Los rumores también han despertado un sentimiento de orgullo en la afición, una sensación de que, si esto se concreta, será porque León se ha ganado el derecho de soñar en grande. Ya no seríamos únicamente el club que compite bien y molesta a los grandes, sino el equipo que es capaz de convencer a estrellas con opciones en todo el mundo de venir a vivir la experiencia Esmeralda. Esa narrativa de León seduce a una figura mundial, enciende algo profundo en el corazón del hincha, algo que tiene que ver con dignidad, reconocimiento y amor propio. No faltan, por supuesto, las voces que ponen paños fríos, que piden calma y recuerdan que, hasta que no lo veamos con la camiseta, todo se queda en rumor. Y tienen razón, el mercado está lleno de historias que nunca se concretan, de negociaciones que se caen a última hora, de jugadores que eligen otra liga, otro país, otra oferta más jugosa. Pero también es cierto que la ilusión forma parte del ADN del aficionado, y prohibirle a la gente de León que sueñe con Sadio Mané sería casi como pedirle que deje de alentar, que deje de cantar, que deje de sentir. Entretanto, cada mínimo movimiento en redes sociales se analiza con lupa. Si el jugador da like a una publicación sobre la Liga MX, si un periodista extranjero menciona a León en un programa, si aparece una foto del representante viajando a México o si algún jugador Esmeralda deja un comentario misterioso, todo se convierte en combustible para el rumor. La era digital ha vuelto al hincha una especie de detective, siempre buscando pistas, interpretando señales y armando teorías que, a veces, se acercan mucho a la realidad. Uno de los aspectos que más seduce a la afición es el componente humano de Sadio Mané, esa fama de futbolista humilde, preocupado por su comunidad, por las causas sociales, por el impacto que su figura puede tener más allá de la cancha. En León, una ciudad con su propia historia de trabajo, lucha y esfuerzo, la idea de tener a alguien así no solo como estrella del equipo, sino como ejemplo para los jóvenes, resulta especialmente poderosa. No sería simplemente un fichaje, sería casi un símbolo. Imaginamos proyectos en barrios de la ciudad, clínicas de fútbol en colonias populares, visitas a escuelas, mensajes motivacionales en eventos comunitarios, todo con el sello de Mané y el escudo de León juntos. Es una visión romántica, sí, pero muy coherente con lo que la afición Esmeralda siente por su club, que no es solo un equipo de fútbol, sino un pedazo vivo de la ciudad, un reflejo de lo que somos y queremos ser. Tener a un jugador con esa sensibilidad podría amplificar ese vínculo a niveles insospechados. En el terreno estrictamente deportivo, algunos analistas de sillón comienzan a preguntarse qué implicaría la llegada de Mané para el resto del plantel. ¿Quién tendría que ceder protagonismo? ¿Cómo se reorganizarían los roles dentro del vestuario? ¿Qué tipo de liderazgo ejercería alguien que ha compartido camerino con campeones, con técnicos de élite, con plantillas acostumbradas a ganar siempre? La presencia de un futbolista así podría elevar el estándar interno, exigir más profesionalismo, más concentración, más hambre de triunfo. Claro que no todos los rumores pintan un camino fácil. También se habla de la competencia de otros clubes, de ligas que aún pueden ofrecer contratos gigantescos, de equipos que ven en Mané la posibilidad de reforzar su marca global con un solo fichaje. En ese sentido, León estaría peleando en una mesa grande, con rivales de billetera pesada y mucho marketing. Pero ahí es donde entra ese componente emocional que muchas veces inclina la balanza, el proyecto, el rol protagónico, el cariño de una ciudad que lo adoptaría como uno de los suyos desde el primer día. Se comenta, incluso, que la directiva habría presentado al entorno del jugador un plan deportivo en el que se detalla cómo sería la vida de Mané en León, el tipo de entrenamientos, los objetivos del equipo a corto y mediano plazo, la idea de juego, la posibilidad de convertirse en referente de una generación de jóvenes futbolistas mexicanos y la intención de pelear por títulos nacionales y continentales. No se trata solo de traer un nombre, sino de integrarlo a una estructura que quiera crecer a su alrededor. En los bares donde se reúnen los hinchas a ver los partidos, ya se han escuchado canciones improvisadas con el nombre de Mané, cánticos que mezclan su apellido con el León, León de toda la vida, probando sonidos, probando rimas, como si la afición estuviera ensayando el futuro. Es la manera en que el pueblo Esmeralda se apropia de un sueño, cantándolo antes de tiempo, como si así fuera más fácil atraerlo, como si la voz de miles tuviera el poder de cruzar océanos y meterse en la decisión de un futbolista. No podemos ignorar el impacto que un fichaje así tendría también en la estructura económica del club. Se habla de nuevos patrocinadores interesados, de acuerdos de imagen, de una subida en la venta de abonos, camisetas y productos oficiales. Con un crack mundial en el plantel, cada partido se convierte en un evento, cada visita a otra ciudad en un mini espectáculo itinerante. La marca León se haría más fuerte,
más vendible, y eso podría traducirse en inversiones que mejoren desde las fuerzas básicas hasta la infraestructura del estadio. Para los chicos de la cantera, la sola idea de compartir cancha en entrenamientos con un jugador como Sadio Mané es algo que puede cambiar carreras. Ver de cerca cómo se prepara, cómo cuida su físico, cómo se mueve en el campo, cómo se comunica, podría ser una escuela viva de profesionalismo. Cada consejo, cada gesto, cada corrección durante una práctica se convertiría en oro puro para quienes sueñan con hacer historia en el club que aman. Dentro del vestuario, la dinámica también se vería sacudida. La presencia de una figura internacional podría, al principio, generar una mezcla de admiración y nerviosismo, pero, con el tiempo, si el ambiente es sano, se transformaría en motivación y en un estándar que todos querrían alcanzar. Los líderes actuales del equipo tendrían que encontrar la manera de integrar a Mané al núcleo, hacerle sentir que León no es solo una parada más en su carrera, sino una casa donde su voz y su experiencia son valoradas. Por supuesto, los técnicos también se frotarían las manos al pensar en las variantes tácticas que se abrirían. Poder contar con un jugador capaz de arrancar desde la banda, de tirarse al centro, de generar juego asociativo y de definir dentro del área es un lujo que pocos tienen. Se podrían imaginar sistemas con doble punta, con extremos muy agresivos, con cambios de posición constantes para confundir a las defensas rivales. León podría convertirse en un equipo todavía más imprevisible y dañino. Mientras tanto, el resto de la Liga MX no permanecería indiferente ante un movimiento de esta magnitud. Los rivales directos de León tendrían que reaccionar, reforzarse mejor, replantear sus estrategias, entender que ahora habría que enfrentar no solo a un equipo ordenado y aguerrido, sino a uno que cuenta con una superestrella capaz de desequilibrar partidos por sí sola. Los clásicos, los duelos históricos, se recargarían de morbo y expectativa, con cámaras buscando cada movimiento de Mané en la cancha. La prensa internacional, siempre atenta a estos giros inesperados, empezaría a registrar con lupa cada paso que diera el jugador. De Europa a León, Mané en México, la fiera del Bajío se refuerza con un gigante, serían algunos de los titulares que podríamos imaginar. Críticos y analistas se preguntarían si la Liga MX es el destino ideal para la etapa actual de su carrera, y la respuesta, para nosotros, siempre sería la misma: es el lugar perfecto si lo que busca es pasión, competencia y un entorno que lo adore de inmediato. En el plano emocional, la conexión entre afición y jugador podría ser instantánea. León tiene un estilo muy particular de vivir el fútbol, intenso, fiel, ruidoso, pero también muy familiar, muy de comunidad. Un futbolista que se entrega en cada jugada, que corre todas, que no escatima esfuerzo, calza perfecto con lo que el hincha verdiblanco espera de sus ídolos. Sadio Mané, con su historia de lucha y humildad, parece encajar como anillo al dedo en ese perfil de futbolista que la grada del Nou Camp abraza para siempre. No faltan tampoco las historias alternativas que circulan en redes, esas que hablan de que el acuerdo ya está muy adelantado, de que solo faltan detalles contractuales, de que se están revisando cláusulas de salida, primas por objetivos, derechos de imagen. Cada tuit, cada mensaje de voz filtrado, cada me lo dijo alguien cercano se suma a una especie de novela que la afición consume capítulo a capítulo, sin querer perderse nada, aunque sepa que muchas veces la ficción se mezcla con la realidad. En medio de todo, la directiva mantiene un silencio calculado. No confirman, no desmienten, se limitan a frases diplomáticas sobre estar trabajando en refuerzos importantes, sobre querer llevar a León al siguiente nivel, sobre respetar los tiempos del mercado. Ese silencio, para muchos, habla más que cualquier declaración. Cuando un rumor es demasiado absurdo, normalmente es desmentido de inmediato. Cuando se le deja correr, crece la sensación de que, al menos, algo hay detrás. Algunos aficionados han llegado al punto de imaginar el día de la presentación. Visualizan el estadio abierto, con miles de personas en la grada, luces, música, la pantalla gigante mostrando videos de Mané, y de pronto, el futbolista apareciendo con la camiseta esmeralda, levantando una bufanda, diciendo las primeras palabras en español, quizá arriesgando un Viva León con acento particular. Solo imaginar esa escena provoca piel de gallina, porque sería un momento destinado a quedar tatuado en la memoria de la ciudad. La ciudad misma se prepara, aunque sea solo en la imaginación. Se habla de murales en las calles, de camisetas improvisadas que ya se venden en tianguis, de negocios que planearían promociones especiales si se concreta el fichaje. León, que ya respira fútbol, podría elevar todavía más esa atmósfera, convirtiéndose por un tiempo en el epicentro futbolístico del país, el lugar donde todos miran para ver qué está haciendo la fiera con su nueva estrella. Para los que aman contar historias de fútbol, el posible arribo de Sadio Mané a León sería material inagotable. Se podrían relatar paralelismos entre su infancia y la de tantos niños del Bajío, hablar de caminos que se cruzan desde extremos diferentes del mundo, de cómo una pelota puede unir Senegal y Guanajuato en una misma narrativa. Los cronistas encontrarían poesía en cada detalle,
desde el primer entrenamiento hasta el primer gol que marcara con la camiseta verdiblanca. Pero más allá de la poesía, la realidad del mercado siempre va a imponerse. Por eso, entre tanto rumor, la afición también se cuestiona qué tan viable es todo esto, si los números realmente cuadran, si se puede encontrar un punto medio entre el deseo del jugador, las pretensiones económicas y las posibilidades del club. Es una ecuación complicada, sin duda, pero no imposible. El fútbol moderno ha demostrado una y otra vez que los límites se mueven cuando hay voluntad, creatividad y un proyecto convincente. En la mesa de debate entre amigos, aparecen opiniones de todo tipo. Están los que dicen que hay que ir con todo, que oportunidades así se presentan una vez en la vida y que León tiene que arriesgarse. Están también los cautelosos, que recuerdan que el club no puede hipotecar su futuro por un hombre, por más grande que sea. En el medio, la mayoría sueña pero con los pies un poco en la tierra, deseando que se concrete, pero entendiendo que, si no se da, el club debe seguir un camino responsable. Entretanto, los jugadores actuales de la Fiera observan también el ruido. Algunos probablemente se ilusionan con compartir vestuario con una figura así, otros quizás se preguntan cómo afectará su propio rol. Pero si algo ha caracterizado a León es su capacidad de armar grupos unidos, y muchos hinchas confían en que, si Mané llega, será para sumar a una base sólida, no para romperla. La idea es que su presencia potencie lo que ya existe, no que lo sustituya por completo. No podemos dejar de lado la reacción del resto de las aficiones de México. Mientras los seguidores de León se ilusionan, los rivales se debaten entre la incredulidad y la preocupación. Algunos se burlan, diciendo que es imposible, que es puro humo, otros, más cautos, prefieren no reírse demasiado fuerte, no vaya a ser que, de repente, vean al senegalés corriendo por su banda en el Nou Camp, listo para enfrentar a su equipo. El fútbol tiene memoria para quienes dudan demasiado pronto. Las redes sociales de León ya viven en modo rumor permanente. Cualquier publicación oficial se llena de comentarios pidiendo anúncialo ya, tráiganlo, háganlo realidad. Memes, ediciones de fotos con Mané usando la camiseta esmeralda, videos montados con sus mejores goles al ritmo de cánticos de la afición, todo eso ha inundado la conversación digital. Es la forma en que el hincha intenta adelantarse a los hechos, apropiarse de la historia antes de que ocurra. En el extranjero, algunos periodistas han mostrado sorpresa ante la idea de que un club mexicano, y en particular León, pueda ser destino para un jugador con tantos años al máximo nivel. Lo que quizá no conocen a fondo es la pasión, la infraestructura, la competitividad y la estabilidad que ofrece el fútbol mexicano, ni el crecimiento constante de equipos que, como la Fiera, han sabido reinventarse y competir de tú a tú con cualquiera. Mané en León sería también una oportunidad de exhibir esa realidad al mundo. Para la propia liga, un fichaje de este calibre sería una inyección de prestigio. Atraería audiencias, abriría mercados, generaría interés en nuevos patrocinadores, elevaría la vara para otros clubes que, tarde o temprano, querrían seguir el ejemplo y traer también nombres fuertes. León se convertiría en pionero de una nueva etapa, aquella en la que la Liga MX vuelve a colocarse en el mapa como destino atractivo para figuras con trayectoria en la élite. Pero si hay alguien que realmente cambiaría con todo esto, sería el niño o la niña que hoy se pone la camiseta de León para ir a la escuela, que sueña con jugar en el Nou Camp, que se emociona con cada gol. Para ellos, ver a Sadio Mané en su equipo sería algo casi mítico, una confirmación de que los sueños gigantes no son exclusivos de otras ligas, de otros países. Sería una manera de decirles, tu club también puede tener a los grandes, tu ciudad también puede ser escenario de historias enormes. En las casas, en las sobremesas, en las reuniones familiares, el tema ya está instalado. Papás explican a sus hijos quién es Mané, en qué equipos jugó, qué títulos ganó, por qué sería tan especial tenerlo. Los más jóvenes, que ya lo conocen bien por videojuegos y videos, completan la historia, muestran goles en el celular, repasan jugadas extraordinarias. Así, el rumor se convierte en tradición oral instantánea, pasándose de boca en boca, de generación en generación, incluso antes de ser realidad. La parte más bonita de todo esto, quizás, es que el rumor ha unido aún más a la afición de León en una emoción compartida. Más allá de las discusiones sobre táctica, sobre directiva, sobre fichajes pasados, todos coinciden en una cosa: si esto se concreta, el Nou Camp debe explotar de apoyo, debe ser un infierno verde para los rivales y un paraíso para el jugador. Se habla de recibimientos históricos, de mosaicos en la grada, de homenajes desde el primer día. Desde la mirada del propio Sadio Mané, uno podría imaginar también la seducción de un reto diferente. Cambiar los grandes escaparates de siempre por una ciudad donde el fútbol se vive de manera intensa, donde cada victoria se celebra en las calles, donde el cariño es auténtico y no está contaminado por la saturación mediática. León podría ofrecerle eso, una etapa final de carrera profundamente humana,
llena de cariño real, de conexión con la gente, de historias sencillas pero poderosas. Por supuesto, mientras nada esté firmado, todo seguirá siendo campo fértil para especulaciones. Cada día aparecerán versiones nuevas, que ya hay acuerdo, que se complicó todo, que surgió un competidor inesperado, que el jugador quiere tomarse su tiempo. Y la afición, en medio de ese vaivén, seguirá aferrada a la idea de verlo de verde, tratando de proteger su esperanza sin dejar que el pesimismo se la robe del todo. A fin de cuentas, el rumor de Sadio Mané en León ya logró algo importante incluso antes de concretarse. Nos recordó que estamos vivos como afición, que todavía somos capaces de soñar en grande, que no nos resignamos a ser espectadores de lo que pasa en otros lugares. Nos volvió a poner a imaginar, a fantasear con jugadas imposibles, con noches mágicas, con gritos de gol que sacudan la ciudad entera. Y eso, para un hincha, es un tesoro que no se negocia. Si el destino quiere ser generoso, quizá algún día veremos al senegalés pisando el césped del Nou Camp como jugador de la Fiera, escuchando a la afición cantar su nombre. Si no, este rumor quedará guardado como una de esas historias que contamos en el futuro. ¿Te acuerdas cuando se decía que Mané vendría a León? Pero mientras el mercado siga abierto y las versiones de pasillo sigan sonando, el corazón esmeralda tiene derecho a aferrarse a la posibilidad. Porque ser aficionado de León es precisamente eso, creer cuando nadie más cree, soñar cuando todos se ríen, sostener la fe incluso cuando las probabilidades parecen mínimas. Y en esta historia de Sadio Mané y la Fiera, el rumor es el combustible, la esperanza es el motor y la pasión de la gente es el volante que no se suelta. Pase lo que pase, este club ya ha demostrado que sabe crecer desde la ilusión, y si en algún rincón del mundo el jugador está escuchando todo esto, que sepa que en León hay una afición lista para recibirlo como uno de los suyos. En el fondo, lo que late detrás de cada mensaje, de cada meme, de cada conversación sobre este rumor, es la convicción de que León merece proyectos grandes, merece figuras grandes, merece capítulos grandes en la historia del fútbol. Sadio Mané sería uno de esos capítulos escritos con letras gigantes, pero incluso si no se llega a firmar, la manera en que la afición ha abrazado la idea demuestra quién es realmente la Fiera, un club que nunca se cansa de creer.